267-2022, que detalla un aumento del 10% al monto que reciben como pensión los jubilados del Estado. Me es grato informarles que, gracias a la sana y estable macroeconomía del país, a la buena gestión en materia de recaudación tributaria y las políticas de contención del gasto, en Consejo de Ministros hemos decidido y decretado un incremento del 10% al monto total de las pensiones de los beneficiarios del régimen de clases pasivas civiles del Estado. Es decir, un incremento del 10% a la jubilación de los trabajadores del Estado. Este incremento no puede ser menor a 300 quetzales. Esta medida cobrará vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2022. Desde 1998, las clases pasivas civiles, los jubilados del Estado, esas personas que han dado más de 20 años de su vida al servicio de la nación, no recibían ningún ajuste en sus ingresos. Hoy, en mi gobierno, tenemos las condiciones que nos permiten hacer justicia social con ustedes y continuar trabajando por la dignificación de todos los trabajadores del Estado. El gobernante refirió que el aumento a los pensionados se da como dignificación por el trabajo realizado en favor de la nación por al menos 20 años. Muy bien, así que hoy se hizo el anuncio por parte del presidente de la República sobre esta modificación, el aumento a la pensión de los jubilados del Estado. Hay que recordar, licenciado Clavería, que los jubilados del Estado de hecho han hecho esta solicitud en otras ocasiones, han salido a manifestar, a dar a conocer por qué es que están solicitando este aumento, pues se indica que el tiempo, o bueno, la economía también ha ido variando, les ha ido afectando a ellos también la situación de los aumentos en los precios y que al final el monto que reciben no les alcanzaba para poder cubrir las necesidades de medicina, alimentación y demás. Hoy se da entonces esta noticia que sin duda alguna ha alegrado a los pensionados. Pues yo creo que sí, yo creo que efectivamente, independientemente de que el monto sea el 10% sobre la pensión, que la pensión no pasa de 5,000, está hablando de 500 quetzales, creo que es significativo, pero creo que hay que mantener estudios previos para los años venideros en el que efectivamente se pueda ir mejorando las pensiones de los jubilados, porque la realidad es que todo se incrementa, pero los jubilados viven de esa jubilación. Por lo tanto, que esa jubilación debe irse mejorando conforme el transcurso del tiempo. Y hay 1000 formas de poder hacerlo, Sandy, porque efectivamente en gobierno hay muchos gastos superfluos que tienen que controlarse y revisarse. Y tal vez esas partidas invertirlas en lo indispensable para que podamos tener mejores condiciones en términos generales, aún las personas que han laborado durante 20 años para el Estado. A mí la verdad que me parece muy bien el hecho de que se pueda hacer ya en ley, se pueda determinar una forma de poder calcular cuánto es lo que se debe dar en el monto de las pensiones, porque sabemos que también con los años la situación económica va variando, claro, los precios van cambiando, es decir, el dinero que en este momento incluso se va a dar, en unos 10 años me atrevería a decir que también va a ser insuficiente, va a ser muy poco para poder atender las necesidades que son básicas, porque también hemos de decir, no es que las personas estén teniendo pues una calidad de vida alta, sino que sirve para cubrir pues las necesidades básicas, que muchos de ellos deben estar en tratamientos médicos, deben estar entonces también dando seguimiento a su salud, deben estar pues aportando también de cierta forma. Entonces sabemos que es importante que se pueda establecer, que se deje en ley, porque en este momento ha sido la voluntad al final del presidente de decir, bueno, les voy a aumentar un 10%, pero no sabemos si, por ejemplo, el próximo presidente o el próximo va a tener esa pues voluntad de poder aumentar esa jubilación y poder dar un trato digno también a las condiciones en las que los pensionados del Estado se encuentran. Yo creo que esto es un tema en el que absolutamente todos las personas que puedan estar pensando en ir a correr para ser presidentes del país saben de las necesidades de los jubilados del Estado, como de los jubilados de otras instituciones, como el ICS, por ejemplo, en el que también hay que hacer algún esfuerzo para que esta institución pueda de igual manera mejorar las pensiones
por vejez, invalidez y sobrevivencia, que es vital, Sandy. Creo que eso es fundamental. Pero hoy el tema son jubilados de gobierno y creo que eso es muy importante apuntalarlo y en los años que vienen, como usted muy bien lo plantea, revisar qué otros incrementos se podrían dar para que ellos tengan mejores condiciones, porque ese dinero, en muchos de los casos, es con lo único que cuentan. Así es. Para alimentación, para medicina, para vestuario, porque lo que han hecho posiblemente es solo su casa. Creo que es de agradecerlo, porque hay que ser, en ese sentido hay que ser uno agradecido, y qué bueno, no es dinero del Ejecutivo, pero es una buena propuesta que hace el Ejecutivo. Así es, una decisión que se toma. Sí es necesario poder mostrar y poder ampliar la información sobre este tema también para que tengamos como unos antecedentes de estas pensiones de la jubilación de los trabajadores del Estado, porque el Consejo de Ministros, de hecho, fue el que aprobó este aumento del 10% para los jubilados del Estado. Este miércoles el Ejecutivo presentó y publicó en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo, que es el 267-2022, que detalla el aumento y las consideraciones para los jubilados guatemaltecos. El documento se firmó y se aprobó en reunión de gabinete de gobierno con el objetivo de aumentar el aporte que recibe este sector. Y el último aumento que se ha realizado para los pensionados se había realizado, imagínense ustedes, en 1999. Esta fue la última fecha en la que se dio a conocer también un aumento en las pensiones, y el acuerdo también señala que el Ministerio de Finanzas Públicas estará a cargo de la asignación presupuestaria para poder cumplir con la nueva medida. En 1988, continuando con ciertos datos y fechas también sobre este tema, el Congreso de hecho aprobó la Ley de Clases Pasivas del Estado, que rige las pensiones para trabajadores o familiares de trabajadores civiles del Estado, en 1988. En 1999 entonces es cuando se dio el último aumento en las pensiones de los jubilados del Estado. Hoy se puede marcar entonces 2022 esta nueva modificación, que también, licenciado Clavería, queda un momento oportuno. ¿Por qué? Porque se está definiendo el presupuesto para el siguiente año y este monto hay que incluirlo también. Claro, no solo hay que incluir ese monto, sino que también estamos viviendo una crisis económica que nos está afectando a todos. Es decir, independientemente de en qué trabaje usted, o sea jubilado o no, creo que es muy oportuna y qué bueno que se haya pensado en los jubilados. Y de aquí en adelante lo que se debería estar pensando, Sandy, es tener un tope de años para hacer revisiones, porque efectivamente, imagínese usted, han pasado 23 años para un incremento del 10%, que hay que agradecerlo, pero que la realidad es que se pudo haber revisado muchísimos años antes. Así es. Sí, realmente se debe hacer una forma más constante, no dejar pasar tanto tiempo, porque sí, de 1999 a la fecha, el costo de vida se ha elevado considerablemente. Todos nos hemos dado cuenta, la verdad, y vemos entonces que sí es necesario poder hacer reajustes en este tema específicamente. Entonces, qué bueno, de verdad, que se ha dado esta noticia, que se haya materializado también. Ahora Finanzas deberá pues poder readecuar ahí la propuesta. Los congresistas también deben readecuar en la ley del presupuesto si se aprueba, si no, pues Finanzas deberá hacer los reajustes presupuestarios necesarios para poder de esta manera hacer esta modificación con el aumento del 10% en las pensiones que reciben los jubilados del Estado. Licenciado Clavería, hemos hablado entonces de lo necesario que es poder hacer las revisiones constantemente. ¿Cree usted que se debe hacer una modificación para dejar entonces una vigencia en las que se pueda establecer una actualización de incremento, o cree que se puede quedar como está actualmente, que es a voluntad? No. Creo que hay que dejarlo dentro de la propia ley, hay que hacer alguna modificación, porque efectivamente no se revisa. Imagínense 23 años para un aumento del 10%, que se agradece. Claro. Los jubilados y pensionados lo agradecen, pero debería la ley de tener un mecanismo que obligue a las autoridades a hacer una revisión cada 8 o cada 10 años, que digamos que es el tiempo en el que efectivamente uno puede ir dándose cuenta cómo la economía
se va disparando en muchos de los casos o cómo los precios han ido variando. Y creo que es oportuno hacerlo. La realidad es que los jubilados han dejado su vida en el Estado y se merecen un trato digno. Y parte de ese trato digno es hacer una revisión cada cierto número de años para revisar la posibilidad de que efectivamente puedan tener un incremento en sus jubilaciones. Así es, la verdad es de que esta jubilación, esta pensión es muy importante porque también, como se indicaba por parte del presidente, es un reconocimiento al todo trabajo que se ha hecho y es al final lo que se espera por parte de todos los sectores. Sí es necesario que se vaya tomando entonces como antecedente este aumento y se pueda hacer la revisión también con los jubilados del ICS, porque sabemos que tanto los jubilados del Estado como también del área privada también están viviendo la misma situación en cuanto a los incrementos, a las variaciones económicas, a los mayores gastos que han tenido que incurrir también y que al final es un monto que ya no alcanza. Entonces sí sería oportuno que se pudiera tratar. ¿De quién dependería, licenciado Clavería, poder hacer entonces esta revisión en cuanto a las pensiones del ICS? Directamente la Junta Directiva del ICS, porque acuérdese que es una entidad autónoma. Por lo tanto, ellos tienen su propia forma de gobierno, digamos, interno, y esto creo que es oportuno hacerlo. Ellos cuentan con los recursos, desde luego tienen muchas deudas que les tiene pendiente el propio Estado, pero también creo que hay que hacer una revisión. Mire, cuando uno ve lo que reciben muchísimos de los pensionados del ICS por vejez, invalidez y sobrevivencia, de verdad es una tragedia, es que no alcanza absolutamente para nada. Y creo que esto es importante hacerlo. Ha llegado el momento de hacer todas estas revisiones en función de los intereses de la gente. Así es. Bueno, vamos finalizando con este análisis. Ya ha quedado usted actualizado. Le hemos presentado entonces esta modificación que se ha hecho, un aumento del 10% en las pensiones de los jubilados del Estado. También hicimos un repaso sobre cuándo fue que se autorizó estas pensiones y cuándo fue la última modificación que se hizo al monto que se le tendrá que dar entonces a los jubilados del Estado. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, ya que hablamos de situaciones económicas, que los precios de los diversos productos han estado variando, la pregunta que lanzamos es ¿cómo poder frenar el aumento de los precios, pero sobre todo también de los combustibles que hacen que los productos también tengan un incremento? Cuando regresemos, tenemos el análisis.